porque hay mayor aceleración. ¿Cómo evitamos el daño? El daño estructural lo evitamos con edificios de gran rigidez lateral. ¿Cómo evitamos el daño en componentes no estructurales? Igual, con edificios de gran rigidez lateral. ¿Y cómo evitamos el daño en los contenidos? Evitamos con edificios flexibles. Entonces, con estructuras tradicionales, si se protege la estructura y los componentes no estructurales, perjudicamos pues el contenido. Y si protegemos el contenido, perjudicamos pues a la estructura y a los componentes no estructurales. Entonces la única manera, la única forma de evitar simultáneamente los tres tipos de daño es mediante el uso de sistemas de protección sísmica como aislamiento de base y disipación de energía. Eso protege los tres. Este cuadro también es muy interesante, también cortesía del ingeniero René Lagos. Este es un parámetro muy importante, la altura del edificio dividido entre el periodo. Se ha evaluado 2.622 edificios de Chile, luego del sismo del 2010, y miren ustedes, estos puntitos representan el comportamiento. Este es el parámetro de medición. Edificios flexibles, muy pocos ha tenido. Edificios flexibles cuando esta relación es menor que 40. Entre 40 y 70, una rigidez normal. Y edificios rígidos entre 70 y 150. Y miren dónde están sus edificios. Ha tenido un buen comportamiento los edificios chilenos. Y este perfil biosísmico también es muy importante, y esto es lo que debemos incorporar ya en la revisión de proyectos estructurales. Este perfil biosísmico es como, por ejemplo, me voy al médico o me voy a un laboratorio a hacerme un análisis de sangre y me dicen tu colesterol está en 200, tus triglicéridos están en 150, tu glucosa está en tal. Me dan un perfil, incluso un perfil lipídico. Es lo mismo acá el perfil biosísmico. Yo tengo la altura entre el periodo, tengo niveles aceptables, niveles que son menos aceptables y niveles fuera del rango. Entonces rápidamente yo veo los niveles y veo yo dónde se encuentra la estructura. Por ejemplo, acá también efectos de P delta, dónde nos encontramos, haciendo pequeñas divisiones podemos ver en dónde se encuentra. Y esto ha sido pues producto de un estudio de más de 2.500 edificios. La concepción estructural es muy importante, mantener estos requerimientos de concepción estructural, la simetría. Y esto es importantísimo. Muchas veces he escuchado a arquitectos decir de que no, y a sus alumnos, profesores de arquitectura, que le transmiten a sus alumnos de que no hagan nada simétrico, sino los desapruebo del curso. El que me trae algo simétrico lo desapruebo, yéndose contra todos los principios de la ingeniería sismoresistente, cuando la simetría debe ser uno de los principales aspectos desde el punto de vista sismoresistente. Peso mínimo, especialmente en los pisos altos, selección y uso adecuado de los materiales de construcción, resistencia, continuidad, ductilidad, rigidez, redundancia estructural, condiciones locales, buena práctica constructiva y inspección rigurosa. Básicamente esto se resume aquella propaganda que había hace tiempo de los 3 pasos para construir seguro, ¿no? Buenos planos, buenos especialistas, buenos materiales. Consideraciones generales. Bueno, aquí tenemos que toda edificación y cada una de sus partes deben de cumplir con esta norma. No es necesario considerar simultáneamente los efectos de sismo y viento. Muchas veces hacen los dos análisis, tanto del sismo, tanto del viento. En una edificación de concreto, edificaciones pesadas, cuya masa inercial es la que prima, es el sismo el estado de carga crítico. Mientras que en edificaciones flexibles, edificaciones galpones, edificaciones metálicas que tienen poco peso, pues es el viento el que es el más crítico, ¿no? Presentación del proyecto. Se han aumentado en la norma ya ahora algunos puntos. Tenemos que presentar el periodo fundamental de vibración en ambas direcciones, la fuerza cortante, la ubicación de las estaciones acelerográficas. No tenemos que ubicar, pero se han olvidado de algo muy importante, y somos la excepción de Latinoamérica. No pedimos memoria de cálculo estructural hasta la fecha, a pesar que lo seguimos insistiendo. No piden la memoria de cálculo, pero gracias a otra norma ya nos escapan, la norma GE 020, componentes y características de los proyectos, y esto es norma, hay que cumplirla. En su artículo 12, el proyecto de estructuras para edificaciones debe contener la siguiente información: plano de cimentación, plano de armadura, plano de columna y
Por fin, memoria de cálculo. O sea que cuando se le revisa un proyecto y no presentan memoria de cálculo diciendo que la norma E030 no me la solicitan, pues nos vamos a esta norma GE020 y se la pedimos, ¿no? Ya no hay reclamo alguno. Tenemos la presentación del proyecto, cómo se debe presentar los parámetros sismoresistentes. Ha cambiado, ahora tenemos que poner más cositas. Respecto al peligro sísmico, pues, ¿de dónde salió el valor de 0.45G? Pues de los estudios de peligro sísmico, tanto del SISMIT, de la Universidad Nacional de Ingeniería, del IGP, se hicieron pues estudios de peligro sísmico y se llegó a ya definir el peligro sísmico en la zona de alta sismicidad, que es la más cercana a la interacción de las placas, de 0.45, la zona 3, 0.35, la zona 2, 0.25 y la zona 1 de baja sismicidad, 0.10. Peligro sísmico, bueno, el peligro sísmico depende solamente del lugar y las características de fundación del suelo. Las características de la estructura no intervienen en el peligro sísmico. Y las acciones sísmicas, bueno, los parámetros sismoresistentes de la zona, del uso del suelo, ZUSC, ¿no?, que ustedes lo conocen. La microzonificación sísmica son estudios multidisciplinarios que investigan los efectos de sismos y fenómenos asociados como licuación de suelo, deslizamientos, tsunamis y otros. Estos estudios de microzonificación los utilizamos para áreas de expansión de las ciudades, reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, áreas de expansión urbana. Cuando viene un terremoto y queda devastada la ciudad, hay que hacer estudios de microzonificación. Y los estudios de sitio es lo mismo, pero ya para obras específicas, ¿no? Para grandes complejos industriales, industrias de explosivos, productos químicos, inflamables y contaminantes. No se consideran parámetros de diseños inferiores a los indicados en la norma. O sea, si yo hago un estudio de sitio y determino una aceleración para esa obra específica, yo no puedo utilizar, así me salga pues un estudio que es muy costoso, que me salió 0.35G en la zona de alta sismicidad, pues no puedo usar ese valor, tengo que utilizar 0.45. Estudios de sitio para grandes complejos, aquí vemos pues grandes complejos, obras específicas, ¿no? Explosivos, fábrica de armamentos. Las condiciones geotécnicas, bueno, en los perfiles del suelo, ahora ya tenemos 4 perfiles de suelo y además tenemos el perfil en roca. Tenemos cómo se clasifican los perfiles de suelo mediante la velocidad de onda de corte, mayor a 1500, ya una roca, entre 500 y 1500, un suelo rígido. También clasificamos para suelos granulares mediante el ensayo SPT y para suelos cohesivos mediante el ensayo de resistencia al corte. Y algo muy importante que tener en cuenta, que los parámetros del suelo se determinan como un promedio para los estratos de los primeros 30 metros. Por ejemplo, yo tengo un estrato de 5 metros de un suelo arcilloso, un suelo puede ser arenoso, pero los 25 metros inferiores o una potencia mayor, puedo tener un suelo, un conglomerado muy rígido. Entonces, a pesar de que la edificación se va a cimentar sobre ese suelo flexible, pues ese suelo debe ser clasificado por un promedio de los 30 metros, o sea, debería ser clasificado como un suelo rígido y no un suelo flexible donde se va a cimentar. Para determinar la velocidad de ondas de corte tenemos el ensayo de refracción sísmica, pero también tenemos la ventaja del internet, tenemos la página web de USGS, o sea, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Podemos entrar a esta página y poder ver mediante una cuadrícula y hallamos la velocidad de onda de corte en cualquier parte del mundo. Para determinar el SPT ya es conocido por todos nosotros en suelos granulares, y para los ensayos de suelos cohesivos la determinación de la resistencia al corte en condiciones no debe nada. Aquí clasificamos el perfil del suelo y los parámetros de sitio pues sería el valor de S y T sub P y T sub L. Tenemos los parámetros de sitio, el factor de suelo, aquí tenemos los valores, ¿no? Los valores de S de la norma 2003 solo dependían del suelo, ahora depende también de la zona, ¿no? Dependen de la zona y del suelo. Se ha incorporado este valor de T sub L para corregir el espectro de desplazamiento que teníamos anteriormente. Y se ha incorporado este valor de periodos de la multiplicación de T sub P por T sub L, el periodo corto del suelo por el periodo largo del suelo dividido entre el periodo de la estructura al cuadrado. Esto ya corrige
el espectro de desplazamiento que teníamos anteriormente. Y el 2017, aquí ya viene el cambio del 2017, está considerando también otro cambio del espectro para periodos menores, para periodos cortos, menores a 0.2 TSUP. Esto pues es muy beneficioso para las edificaciones pequeñas. Anteriormente nuestro espectro era una plataforma, entonces las edificaciones pequeñas pues tienen periodos cortos y teníamos que diseñarlo con periodos de la plataforma. Hoy en día ya tenemos este cambio que favorece a las edificaciones pequeñas, ¿no? Que es la mayoría de edificaciones en el Perú. Entonces tenemos acá pues nuestro nuevo espectro y ahora va a cambiar, ya no va a ser la plataforma, sino va a empezar de acá y va como el siguiente caso, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces el sismo va a venir y se va a presentar en la roca. Tenemos entonces el factor de zona, la definimos por el sismo en la roca. Dependiendo del suelo se va a amplificar y tenemos entonces nosotros acá ya la amplificación y ya tenemos un factor de suelo. Entonces ya tenemos dos parámetros de diseño, la zona y el suelo. Y cuando llega a la superficie, la onda, y llega a chocar con el edificio, entonces el edificio se amplificará dependiendo del sistema estructural, de las irregularidades. Entonces ya tenemos un factor de amplificación. Los tres parámetros ya aparecen, la zona, el suelo y factor de amplificación. Este gráfico también es ilustrativo. Si tenemos, por ejemplo, una falla geológica, una fuente sísmica, entonces el sismo, cuando las ondas cuando lleguen, por ejemplo, a un sedimento, a un estrato, pues se van a amplificar, ¿no? Es un efecto de sitio. Y en un estrato rígido, pues van a ser menores. Si vemos la maqueta de la parte derecha, una maqueta de dos edificaciones, una pequeña y una más alta, sometidas a una mesita vibratoria. Entonces, si está en un suelo rígido, con un periodo muy corto, las más afectadas son las edificaciones pequeñitas. Mientras que si tenemos un suelo flexible, las más afectadas son las edificaciones altas, como en el caso de México en el año 85, ¿no? Estos son los espectros de aceleración típicos, espectros de velocidad y los espectros de desplazamiento. Esta es la forma de los espectros de desplazamiento. En la antigua norma nosotros teníamos este espectro de desplazamiento que está de color rojo. Siempre nuestro espectro de desplazamiento se iba pues hacia arriba. Hoy en día, con esos cambios ya de los periodos cortos y periodos largos, la multiplicación dividido entre el periodo del edificio al cuadrado, cambiamos y ya tenemos este tipo de espectro que ya se asemeja pues a estos espectros, ¿no? Hay una diferencia que ha habido entre los espectros anteriores y los espectros actuales. Ahí los vemos la nueva norma de azul y la norma anterior de rojo, ¿no? Siempre ha habido diferencia. Miren, en el S1, por ejemplo, ¿no? se ha incrementado, en el S2 se ha reducido. Entonces vemos una diferencia de espectros para todos los tipos de suelos. Y esta es la propuesta del espectro del 2017. Como les decía, ya toma en consideración los periodos cortos. Ya no tenemos la plataforma, sino nace desde el 045 G, ¿no? La categoría sistemas estructurales y regularidad, ya estamos en el capítulo 3. Respecto a la categoría, pues tenemos ya la categoría de A1. Esto también ya es una novedad de la norma vigente, ¿no? Los establecimientos de salud públicos y privados de segundo y tercer nivel, o sea, los hospitales y clínicas de gran envergadura, ¿no? Deben de estar aislados en zonas sísmicas 4 y 3. Y en las zonas sísmicas 1 y 2, bueno, la entidad responsable decidirá el uso o no del aislamiento sísmico. Si utilizamos aisladores de base, ya el factor de uso sería igual a 1. No sería lógico, pues, ya considerar estas edificaciones que están aisladas, diseñar la superestructura, o sea, del hospital, diseñarla con un factor de uso de 1.5. Si van a trabajar en el rango elástico, ya no amerita tener más, sería muy costoso también, y ya no amerita porque estarían trabajando en el rango elástico, ¿no? Y los factores de uso, aquí tenemos tres tipos: edificaciones esenciales, factor de uso 1.5. ¿Qué representa esto? Representa a un sismo con un periodo de retorno de 2.500 años. Factor de uso de 1.3, edificaciones importantes donde se van a reunir grande cantidad de personas, un sismo con un periodo de retorno de 1.000 años. Y factor de uso 1.1, unas edificaciones comunes, un sismo con un periodo de retorno de 500 años. Vemos nosotros el cuadro de los niveles de los hospitales, ¿no? Niveles de complejidad de los hospitales de salud y lo que deben de tener todos los hospitales de niveles de complejidad, ¿no?
para ser clasificados, qué niveles de complejidad tienen. Aquí tenemos, por ejemplo, en la categoría 1, hospitales de nivel 3, grandes hospitales, clínicas privadas también entran en esta categoría. Y la categoría 2, edificaciones esenciales, pues todas las edificaciones, todos los hospitales que no están en la categoría 1, o sea, los hospitales de nivel 1, las postas médicas, tienen ya un factor de uso obligatorio de 1.5, ¿no? Acá tenemos una novedad que se va a incorporar en la nueva norma, en la propuesta, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y sistema masivo de transporte. Esto por la polémica surgida en la línea 2 del metro, ahora ya están poniendo sistema masivo de transportes. Aunque hay que tomar en cuenta que las estaciones de los metros son obras subterráneas y esta norma es para edificios donde la inercia, la masa inercial es la fuerza más la que produce la fuerza más importante. En cambio, una edificación subterránea tiene otra reglamentación, ¿no? Otro procedimiento de diseño también. La categoría A2, como les decía, hospitales nivel 1, hospitales más pequeños, centros médicos, policlínicos, puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos, cuarteles de las Fuerzas Armadas, comisarías, instalaciones de generación, transformación eléctrica, tanques elevados, reservorios, planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de desagüe, instituciones educativas, instituciones superiores tecnológicas, universidades, grandes hornos, fábricas de materiales inflamables, depósitos de materiales inflamables, edificios que almacenan archivos, información esencial del Estado. Y en la categoría B, edificaciones importantes, donde se reúne gran cantidad de personas, han incorporado también en el proyecto de la norma terminales de buses de pasajeros. El factor de uso 1.3, y tenemos por ejemplo los cines, los teatros, los estadios, los coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios, museos, bibliotecas, depósitos de granos, almacenes para abastecimiento. Y en la categoría C, edificaciones comunes, edificios de vivienda, edificios de oficina, hoteles, restaurantes, depósitos de instalaciones industriales que no acarreen peligro de incendio o fugas contaminantes, ¿no? Y en la categoría D son edificaciones temporales, ¿no? Esto ya lo dejan a criterio del proyectista. Sistemas estructurales. Esto también es muy importante, definir el sistema estructural. La revisión de proyectos estructurales que hacemos nosotros los revisores, nos encontramos con este problema muy frecuente, que no definen muy bien el sistema estructural. Piensan de que ya tenemos unas placas en el medio de ascensor y columnas alrededor, lo definen como dual. Cuando las placas toman un gran porcentaje del cortante, lo que se debe hacer pues es calcular, hacer una tarea de calcular cuál es el porcentaje de corte que toman las columnas y cuál es el porcentaje de corte que toman los muros y definir el sistema estructural. Tenemos pues en obras de concreto armado los pórticos, una estructura flexible, factor de reducción 8, los muros toman el 20%, pero los pórticos toman el 80% de la fuerza cortante. Un sistema dual, muros más pórticos, factor de reducción 7, los muros toman entre el 20 y el 70% de la fuerza cortante basal. Acá también hay que hacer una compatibilización con la norma de concreto armado, porque en la norma de concreto armado tenemos dos tipos de sistemas duales, dual tipo 1, dual tipo 2, que no coincide con esta última reglamentación. Muros estructurales, factor de reducción 6, aquí sí los muros toman más del 70% del corte. Y aquí hay que cambiar también, hay que aumentar, ya se ha hecho la observación, porque esta restricción ponían donde eran muros duales, aquí ponían los pórticos deben ser diseñados para que tomen el 30% del cortante total, del cortante basal. Pero siempre van a tomar más del 30% si el sistema dual es del 20 a 70, nunca pasa el 70, o sea los pórticos siempre van a tomar el más del 30%. En cambio acá no, acá en el sistema de muros estructurales yo puedo tener un sistema de muros estructurales que los muros tomen 90% del cortante y el 10% lo van a tomar los pórticos, pues los códigos del mundo restringen a que los pórticos no pueden tomar tan pequeño cortante y aumentan el corte. Aquí en la norma deberían de cambiar y poner que el cortante que tomen los pórticos sea pues la diferencia, ¿no? Muros de utilidad limitada, factor de reducción 4, máximo 8 pisos, y ya no se puede pues combinar con muros dúctiles. Anteriormente se hacían pues 15 pisos de muros dúctiles, o sea con elementos de borde, y el resto 6 pisos lo hacían con muros de utilidad, hoy ya no se puede, ¿no?
En estructura de acero tenemos pórticos especiales resistentes a momentos, los Special Moment Frame. Tenemos los pórticos intermedios resistentes a momentos. Todos estos van bajando de acuerdo a la ductilidad que tengan, ¿no? Pórticos ordinarios resistentes a momentos, pórticos intermedios, especiales, los concéntricamente arriostrados, los excéntricamente arriostrados. Esto es muy competente porque la falla debe estar localizada acá en este